Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy con el Padre Roberto Visier. Bienvenidos a nuestro programa del Dios de cada día de hoy. Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Les habla el Padre Roberto Visier desde la Diócesis de Cuenca. Como saben, estamos todavía hablando durante varios programas, durante varios meses, de cómo evangelizar la cultura, de cómo mejorar la cultura para que pueda acoger mejor el mensaje del Evangelio. Es algo que es un deber de todos, es decir, todos estamos inmersos en este mundo y en la cultura actual y todos podemos sembrar, aunque nos parezca que nuestro granito es demasiado pequeño, pero todos podemos sembrar algo para mejorar la cultura, sobre todo en lo que se refiere a la educación que damos a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿no? A los niños y a los jóvenes de hoy en día, ¿no? A los adolescentes y luego pues a los jóvenes que ya cuanto más grandes se hacen, más tienen la vida en sus manos y es más difícil orientarlos, aunque siempre hay que sembrar en ellos también pues valores buenos. Hoy vamos a hablar de un tema que nos podría ocupar muchos programas porque es muy amplio, ¿no? Y se refiere precisamente a la huella profunda que dejan los medios de comunicación en la cultura y cómo van estructurando la cultura, dando una forma específica a la cultura de un tiempo. Pensemos, por ejemplo, en el cine, pero también en la televisión y en la radio, como Radio María, que tiene una huella tan grande en el mundo de hoy, por providencia de Dios a través de María, y que tiene millones de oyentes en todo el mundo, y que está en manos de la providencia, ¿no? Porque no tiene ningún tipo de publicidad. Y así que es un medio maravilloso para que en la cultura de hoy, en muchas casas, pueda entrar el Evangelio. Esto lo sabemos muy bien. Me voy a detener, por ejemplo, en cómo el cine ha formado la cultura moderna o posmoderna, ¿no? Podemos pensar sobre todo en un modo particular en el cine que viene de América, de los Estados Unidos de América, de Hollywood, y bueno, y de otras productoras, y también pues el cine pues de otros países, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el cine tenía un peso y todavía tiene un peso grande en Italia, pero en todas partes. Y realmente ha formado la cultura moderna. Yo recuerdo una película italiana que se llama Cine Paradiso, traducido, ¿no? Cinema Paradiso, y que cuenta, es una película bastante conocida, con una banda sonora muy bonita, que es muy conocida en Italia sobre todo, ¿no? Y que trata de la historia del cine, ¿no? Como un muchacho conoce el cine en la parroquia, donde el párroco, como hacían muchas veces muchos párrocos, pues para reunir a la gente y para darles algún tipo de motivo para estar juntos y para estar en la iglesia o para estar en el recinto parroquial, pues les pone películas a las personas. Y en este caso este cura párroco pues censuraba las películas cortando la cinta, ¿no? La cinta de la película, el film, ¿no? Lo cortaba para que no salieran besos y tal, para que fuera todo pues muy moral, ¿no? Y en el transcurso de la película pues va evolucionando. Al final el cine de la parroquia se cierra y se abre un cine en el pueblo, porque es un pueblito, y ya se transforma todo, ¿no? Porque se va viendo toda la evolución del cine, donde se van perdiendo los principios morales, ¿no? No es que la película pretenda decir esto, pero se ve
Es decir, sí pretende hablar como una especie de liberación, ¿no? De liberación moral a través del cine, como al principio el sacerdote censura las películas, que a lo mejor pues era exagerado, sí, podemos pensarlo, y como después, pues en el cine del pueblo, pues hay una serie de desórdenes morales y de películas, pues, o pornográficas o donde la moral baja totalmente, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido, ¿no? El cine nos ha introducido en el mundo del desorden, ¿no? Porque el cine ha propagado pues, muchas veces la violencia, ha propagado el desorden sexual, ha propagado el vicio, ¿no? El hecho de que los actores siempre estén fumando o bebiendo, ¿no? En muchas películas, o como las películas del oeste que nos pueden parecer bastante desenfadadas bueno, inocentes, en cambio, pues tienen un contenido grande de violencia, ¿no? El perfecto vaquero es aquel que mata antes, ¿no? Que desenfunda antes, y el pistolero, ¿no? Que es capaz de matar a todos, y que luego tiene mujeres, y que bebe whisky en el bar, y que escupe, y por decir una tontería, es decir, un ideal de hombre que de varón, ¿no? También, que es, pues, desordenado, ¿no? Mujeriego, borracho, violento. Y esto es un valor, ¿no? El héroe de la película es eso. Y así, pues, nos han ido introduciendo también, por ejemplo, en las series televisivas, me acuerdo, los años 80, ¿no? Pues en estas familias adineradas donde reina pues el afán de dinero, la ambición, el poder, pues el adulterio, el desorden en muchos sentidos, ¿no? La traición, la guerra de unos contra otros, pues bueno, es el mundo, ¿no? Son las pasiones, son los 7 pecados capitales, pero por desgracia el cine y la televisión nos han puesto delante todos estos pecados y muchas veces los han exaltado, ¿no? Como el ideal. Una cosa es una película en la que se nos cuenta pues la mafia y cómo se combate la mafia y cómo pues la policía y los jueces y el gobierno y tal vencen a la mafia, y entonces el valor que queda es hay que derrotar a la mafia, hay que derrotar la delincuencia, hay que vencer el mal, ¿no? Y otra cosa, una película donde se exalta el mafioso, ¿no? Y se convierte en el protagonista y es el gran triunfador y se convierte en una especie de ideal. Es decir, hay muchos enfoques, ¿no? Una cosa es una película de guerra en la que se ven los terribles dramas que se vive en la guerra, el drama inmenso de la guerra, con todas las injusticias y desórdenes, destrucción y muerte de inocentes. Y otra cosa es una película en la que se exalta la guerra de tal modo que se invita a la gente a ir a la guerra, ¿no? Hay que defender tu país. Bueno, pues con todo lo bueno que tienen los valores patrióticos de defender el país, la legítima defensa, pues la guerra inevitable, pues ¿qué le vamos a hacer? Todo eso pues ha existido y puede seguir existiendo, pero no es lo mismo una película donde te dice la guerra así fue inevitable, pero fue terrible, y otra película que te dice pues hay que morir por la patria, ¿no? Al final, como marionetas donde los potentes organizan guerras y hacen morir a los soldados de aquí y de allá, y a los civiles y a los niños y a las mujeres, porque ellos tienen que tener sus victorias y sus ambiciones de poder, ¿no? Así que vemos pues todos los matices distintos, ¿no? Como el cine y la televisión han ido transmitiendo unos valores, ¿no? Antes pues el divorcio era una cosa fea, ahora es una cosa casi buena, ¿no? Bueno, pues es un derecho y es una cosa muy buena, y entonces así cada uno vive su libertad, no digamos del aborto voluntario que se promueve como un derecho, como una cosa normal, no digamos pues el noviazgo que no se vive en la castidad, o muchos valores que se han perdido porque en todas las películas los protagonistas o los que están en esa película viven ya otros valores distintos, y los que ven esas películas y esas series televisivas pues
piensan que tiene que ser así porque así es, así lo muestra la televisión, así lo muestra el cine y tiene que ser así. No digamos mucho más en lo que se refiere a la radio, por ejemplo, ¿no? Que es un medio muy usado en España, donde tiene un lugar privilegiado en el sentido de que en España se escucha mucho la radio, al menos esto dicen, ¿no? Las encuestas, y cómo la radio se convierte también en un modo de transmitir una especie de dirección política, ¿no? Claramente, pues cada emisora en un modo distinto, ¿no? Pero como los debates que también existen en televisión, pero son mucho más largos o profundos o en la radio, ¿no? Donde se habla mucho de política, depende, ¿no? Hay radios que solo se escucha música, ¿no? También hay el modo de transmitir a través de la música, ¿no? Pues ya hemos hablado de eso, pero cómo es importante, cuánto es importante que la radio transmita valores buenos o que no se convierta en un instrumento para dirigir políticamente a las masas, ¿no? Para repetir 50 veces lo mismo, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, hasta que nos convencen que realmente aquello es bueno. Es bueno porque lo dice la radio, lo ha dicho muchas veces la radio, y tal presentador que es muy simpático, tal presentadora de radio, periodista o locutor, pues lo hace muy bien, habla muy bien, tiene una voz muy bonita y dice muchas veces esto y al final me convence, ¿no? O como el hecho de que las agencias de información pues transmitan siempre las mismas noticias con unos matices siempre parecidos, ¿no? Con una orientación de la noticia en una determinada dirección, y eso hace que al final no haya una verdadera información, sino que se dicen solo las noticias de moda, las cosas que están de moda, o como, esto no lo puedo omitir, el hecho de que se esté convirtiendo el deporte en una especie de religión. Naturalmente el deporte tiene muchos valores buenos de disciplina, de trabajo de equipo, de entretenimiento sano, pero es verdad también que en la sociedad moderna el deporte se ha convertido en una realidad de masas y que la gente, en lugar de dar culto a Dios o de reunirse para orar y para cultivar valores profundos, pues lo que hace es desahogarse en un estadio o desahogarse practicando el deporte, que es una cosa pues muy sana, pero que a veces pues cuando se practica en un modo pues muy fuerte, en realidad yo pienso que conduce más bien a una especie de obsesión y a maltratar el cuerpo excesivamente, ¿no? De ahí vienen las lesiones. Bueno, esto sería otro tema aparte, lo que se refiere al deporte, que podemos tratar en otro programa, pero valorando todo lo bueno que tiene el deporte, pues no se puede convertir en un ídolo, no se puede convertir en una especie de falsa religión, ¿no? O en una realidad que invade todo, oscureciendo los temas más importantes o escondiéndolos, ¿no? Imaginaos una persona que hable de fútbol, que vea fútbol, que piense en el fútbol o en otros deportes, y que se olvide pues de la familia, del trabajo, de la política, que es muy importante, de los valores, que no se puede poner el deporte por encima de todo.
¿Qué tenemos que hacer entonces para iluminar esta realidad de los medios? Bueno, pues en realidad los que trabajan en los medios pues son gente que tiene una cierta especialización. Son periodistas o son personas que se preparan, pero por ejemplo en el Radio María pues hay mucha gente que sin ser profesional de la comunicación pues hace un trabajo estupendo, ¿no? Hace programas muy buenos y se puede transmitir algo maravilloso a través de las ondas de radio. Así que uno de los medios sería colaborar con Radio María, creo que esto no es publicidad de nadie, sino que es promover Radio María, y eso sería un medio estupendo, ¿no? Colaborar con las radios católicas, colaborar con emisiones, a veces pues fácilmente en internet se pueden emitir cosas, ¿no? O hay radios que son por internet o programas de radio que son por internet y que transmiten valores católicos, como pues canales de YouTube o de otras cosas que ahora no podemos entrar en eso porque, como he dicho desde el principio, es un tema amplísimo, ¿no? Pero podemos tratar de entrar también en ese tema en otro programa. Pero hay otra cosa que podemos hacer muy importante, que es orientar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los jóvenes, a los adolescentes, sobre lo que es bueno ver y lo que no es bueno ver. Sabemos que hoy en día también hay una adicción, porque ahora, como ha evolucionado la televisión, en esa televisión que es por internet, donde uno puede elegir lo que quiere ver, y mientras antes, cuando uno quería ver una serie, pues tenía que esperar al día siguiente si era una serie diaria, o a la semana siguiente si era una serie semanal. En cambio, ahora uno puede ver varios capítulos, hasta 4, hasta 5, los que quiera, ¿no? De una serie. Y eso lleva a que jóvenes, o a lo mejor niños que no están bien vigilados, bien ayudados en este sentido, custodiados, pues puedan estar por la noche en el teléfono en la tableta o en la televisión o en lo que sea, en el ordenador, viendo pues varios capítulos, acostándose tarde, quitándole horas al sueño, levantándose muy cansados, no aprovechando luego en la escuela, en el instituto, es decir, o creando una verdadera adicción, ¿no?, a este tipo de programas que incluso pues pueden ser muchas veces inconvenientes, no adaptados a su edad, ¿no? Y esto sabemos que es un problema. Pero es importante dar criterios, es decir a nuestros hijos esto está bien, esto está mal, o comentar las películas que vemos, ¿no? Lo que está bien, lo que está mal, lo que podría ser un cineforum familiar, ¿no? O un cineforum organizado en parroquias y asociaciones, donde a través del cine, en películas que transmitan muy buenos valores o otras que a lo mejor no transmiten tanto o tienen esa bipolaridad en el sentido de que tiene parte que es bueno y parte que es malo, pero uno puede usar eso para decir, mira, ¿ves esta actitud de esta persona en esta película? ¿Ha hecho bien o ha hecho mal? ¿Tú qué hubieras hecho? Y así pues orientar a la persona de modo que tenga un sentido crítico cuando ve una película, que no absorba todo, ¿no? Incluso las películas de superhéroes, que si están bien hechas pues tienen también los valores, ¿no?, de la lucha del bien contra el mal, de la justicia contra la injusticia, pero donde hay que discernir, ¿no?, hasta qué punto se puede usar la violencia para combatir el mal. Porque a veces los superhéroes son solo personas que usan la fuerza física, los superpoderes, ¿no?, para destruir al otro, que es el villano, que es el malo de la película, creando muchas veces una destrucción terrible, ¿no? Han vencido al malo, pero han destruido media ciudad, por así decirlo. Entonces, ahí hay que discernir, ¿no?, y hablar. Y bueno, ¿y os parece que un superhéroe es superhéroe simplemente porque vuela muy rápido, o porque tiene la fuerza para levantar un camión, o porque es muy ágil y salta por las paredes y por los edificios? Ya basta eso para ser un superhéroe. ¿No es más superhéroe el que sabe perdonar,
el que sabe cuidar la familia, el que trabaja bien y con alegría, el que sirve a los pobres, el que se dedica gratuitamente a servir a los débiles, a los ancianos, a los enfermos, a los niños. Es decir, ¿cuántos superhéroes de la vida cotidiana hay? Muchísimos. Y en cambio nos parece que los superhéroes son pues los que nos ponen las películas, que a veces tienen muy poco de superhéroes. Incluso hay también algún superhéroe que más bien parece un supervillano, ¿no? O a veces se exaltan los personajes malos de las películas y se ponen casi como en el centro, ¿no? No quiero decir películas, pero las hay, ¿no? Donde el malo es el protagonista, el superhéroe malo o el villano está en el centro como una especie de culto al mal, ¿no? A esa maldad, esa originalidad, esa capacidad de hacer el mal en un modo pues muy pintoresco, muy original, muy incisivo, como una maldad, ¿no? Muy malvada, terrible, ¿no? Así que, pues esto es lo que les quería decir, ¿no? Que los medios de comunicación, como sabemos muy bien, tienen una fuerza grandísima, la han tenido siempre, hoy en día la tienen mucho más, y por eso es necesario discernir, enseñar a discernir, tener criterios y no caer también nosotros en esa trampa, ¿no? De estar siempre mirando una pantalla, ¿no? Viendo algo, en un ruido que a veces pues nos quita la capacidad para pensar, para meditar, para rezar o para cumplir con nuestras obligaciones cotidianas. Así que mucha atención a esto, no le quitemos importancia, ¿no? Como diciendo, es normal, en el mundo moderno es así, no nos podemos cerrar a los medios, como cuando se habla de los teléfonos, ¿no? Pues es que el teléfono hace falta, los teléfonos móviles, sí, pero no quiere decir que se afronte con responsabilidad los riesgos de que un joven o a veces un niño pues tengan en las manos un teléfono en el que puede hacer casi todo, ¿no? O sea, puede ver casi todo y puede entrar en contacto con el mundo entero y no está preparado para eso. Así que esos son también temas aparte que tenemos que tratar y tenemos que evangelizar a través de los medios de comunicación, evitando los peligros y a la vez transmitiendo todo lo bueno que se pueda, ¿no? Por ejemplo, promoviendo entre nuestras amistades Radio María o películas buenas o medios de comunicación que nos ayuden a ir por el camino adecuado, el que quiere el Señor. Hasta pronto, un saludo a todos. Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy con el Padre Roberto Visier.